Recordamos entonces que la palabra que mejor define nuestra parte en el reino es la mayordomía, habíamos dicho, y que el mayordomo es un administrador de las posesiones de otra persona. El Señor nos ha dado autoridad, miren importante esto, nos ha dado autoridad para ser mayordomos-administradores. Yo les voy a recomendar, no sé si los dije antes o no, la película. Hay una película, una serie que se llama, yo tengo muy mal inglés, o sea, no sé hablar inglés, Downton Abbey, que es una serie de Netflix, que es inglesa, más ya que una novela, es linda, a mí me gustó, pero lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar en estas películas de antes o la Cocinera de Castamar también, la función del mayordomo. A eso voy, para que podamos entender la enorme responsabilidad. El mayordomo es la persona que en una casa, que el dueño le ha delegado toda la responsabilidad del movimiento y de la administración de la casa, de la administración de la gente, de la organización de la comida, de la organización de toda la gente que trabaja en la limpieza, del jardinero, de todo el mundo, ¿sí? Hasta prueba los vinos y debe conocer de vinos, cuándo sirve una comida, con qué va un vino, con qué va otro, qué le gusta a cada uno de los invitados y todo lo demás. Ahora, este mayordomo no es una persona cualquiera que no encontró trabajo y entonces va a trabajar de mayordomo. Estoy haciendo una comparación. Hay una escuela de mayordomía. Esta gente que se prepara para el mayordomo tiene una escuela en la que le enseñan modales, cómo se administra, cómo se tiene que vestir, cuáles son los platos, cuáles son los cubiertos, todo le enseñan, idiomas inclusive. Estoy diciendo que nosotros, como mayordomos, tenemos esa responsabilidad. Como embajadores que decimos que somos, ¿usted vio alguna vez un embajador que no esté preparado? Bueno, no pongamos, dejémoslo político, ya me imaginé, dejemos lo político de lado. Vamos a hablar de un embajador de carrera. Es gente que estudia mucho, que se prepara, que tiene una presentación, que tiene una forma de hablar. Vamos a hablar mejor del mayordomo, entonces. La figura del mayordomo, una persona que sabe hablar, que sabe presentarse como corresponde y que además conoce un montón de cosas. Bueno, esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, ¿y nosotros de dónde vamos a sacar el conocimiento de la mayordomía? De lo que nos enseña la palabra, de cómo nosotros tenemos que administrar los bienes de Dios. Perdón, Laura. Sí. Más allá de lo jocoso del comentario que recién hacía Laura con respecto a si conocíamos o no conocíamos, pero para que tengamos para sacar ejemplos de los malos mayordomos o los malos embajadores. El tema es qué pasa después cuando eso ocurre. ¿Qué pasa cuando ese embajador no representa fielmente y cabalmente los intereses del país o del presidente que lo nombró? Es sacado. ¿Por qué? Porque está haciendo daño a las relaciones entre países, ¿sí? Entonces, los embajadores, lo dejamos de lado, trabajemos entre lo que es mayordomo o administrador. Y en la antigüedad, lo que decía Laura, el trabajar sobre o estudiar sobre la mayordomía. En la actualidad tenés la carrera de administración de empresas y en sus diversas formas, sea para campo, sea para empresa, para gerencia. Es un sinfín de proyecciones que tiene el administrador hoy en día. Por lo tanto, tiene que prepararse correctamente y después adaptarse a las exigencias de quien lo contrata. Por más que sepa mucho, si no sabe de lo que va a trabajar y lo que va a hacer y qué se espera de él, también va a pasar esto de y al dueño le sugiere, pero no hace lo que quiere. Ahí también está la diferencia. Bueno, también en la palabra nos dice que nos entronizó, que nos dio señorío, que nos dio autoridad. Vamos a leer el Salmo 8, lo vamos a leer todo porque es precioso. Dice Jehová, me voy a poner los lentes. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué más queremos, chicos? Clarísima la palabra, que nos puso encima de toda su creación. Por eso es tan importante que nosotros seamos fieles. Y ahora vamos a hablar de esto. En la medida que examinamos o empezamos a estudiar nuestras responsabilidades, es muy importante recordar que Dios nos ama profundamente. Esto no tengamos ninguna duda. Más allá de la situación que estemos viviendo, atravesando, Dios nos ama. Y se interesa por nosotros. Por mí, por vos, sí, por cada uno de nosotros. No tengas ninguna duda. Por eso decíamos al final, ¿qué voces estamos escuchando? Porque si Dios sabe lo que te pasa antes de que te pase, ¿cómo no va a querer lo mejor para vos o para mí? Entonces, estés atravesando la situación que estés atravesando, no te desanimes. Esta es tu realidad hoy, esta es tu situación. Escribila, anotala. Señor, estoy pasando esto, esta es mi realidad. Y esa realidad que le vas a presentar al Señor, Dios dice en su palabra, vengan a mí todos aquellos que están cansados y fatigados, ya hartos de no poder resolver las cosas. Él quiere que nosotros volvamos a creer en su palabra y a los principios de su palabra. Dos elementos importantísimos de nuestra responsabilidad. Como decía Laura hoy, así como veíamos cuál es la parte de Dios, ahora vamos a ver la parte que nos corresponde a nosotros como administradores. Primero, sea fiel con lo que tiene. Debemos ser fiel sin importar cuánto nos haya encomendado Dios, ya sea una fortuna o un puñado de monedas, sea que ganes la mínima o sea que ganes lo que ganes. Tanto uno como otro tiene que ser responsable y fiel con lo que Dios le da. Y acá viene la parábola que hoy decía Laura al principio de los talentos. El talento en la antigüedad era la moneda de los griegos y los romanos, y lo ilustra así. Mateo 25, 14 y 15 dice, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000. A cada uno según su capacidad. Subrayen esto. Anótenselo para que después lo profundicen. ¿Por qué no me da Dios más? Porque tenés una capacidad para administrar lo que hoy te dio a vos ahora. Si vos querés más, demostrarle a Dios que sos fiel con eso que te dio ahora, con esa capacidad que te dio, y multiplicá ese talento, esa capacidad que te dio Dios. ¿Cómo? A través del estudio, la preparación, seguir ampliándote, abriendo el abanico de oportunidades y posibilidades para que vos generes más. Entonces, si Dios nos dio un talento, es para algo. ¿Sigo? Dice que después, cuando regresa de ese viaje que había emprendido, es un viaje imaginario, pero bien nos ilustra el tiempo que pasó de esto. Hizo responsable a cada uno por haber administrado fielmente su dinero. Le pide cuentas. No tengamos ninguna duda que se nos pide cuentas, tanto en lo laboral en este mundo, como también Dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos dio para que vivamos en esta tierra. A uno lo multiplicó y otro que hizo, lo guardó. Pero antes de esa parte, que es la parte más fea, más triste, que nadie quiere ver esa, pero ya sabe cómo termina. Dice que le dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel.
en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos más. Aquel que le dio 5.000 monedas de oro. Como decía uno, si yo tenés 5.000 de oro y hagamos un viaje, dijo. Ahí tenés de manifiesto cómo se pone en nosotros la mentalidad de este sistema. Tengo plata y hagamos un viaje a esto, a lo otro. Compremos todo nuevo. ¿Cómo? El Señor no nos da todo eso para que lo hagamos a nuestra manera. Si lo pone en nuestras manos es porque confía en nosotros que eso va a ser multiplicado. ¿Cuánto? Y lo que seas capaz, de acuerdo a la capacidad que te dio Dios, de multiplicar todo eso que te dio. ¿Para qué? ¿Para vos? Y acá viene la interrogante. Dios nos da todo para que vivamos bien, para que ayudemos al prójimo, para que extendamos su obra aquí en la tierra, para que enseñemos a las personas a administrarse con los principios de Dios. Y acá hago un paréntesis, cada 15 días en la radio estamos enseñando principios financieros como Dios manda. Y este tiempo atrás, bueno, ayer no pudimos salir por un problema que tuvo Daniel, pero decía, lo dejamos para el próximo sábado, los mitos que hay en la gente con respecto a las inversiones. Bueno, acá también hay porque no conoce la palabra de Dios. Exactamente, iba a decir eso. Acá cuando dice que uno lo multiplicó y bueno, y el otro que lo que quería hablar también era de que lo guardó. Fíjense que acá también hay un principio de inversión. Porque el sueldo que tenemos nosotros no nos va a hacer rico, nos va a permitir vivir. Vivir bien o mal depende cómo administremos, pero vivir. Lo que a nosotros nos va a producir riquezas es la sabiduría de invertir que nos da Dios. Y acá donde multiplica los talentos es donde como reinvierte, multiplica porque invierte, porque los hace rendir. Y ahí es donde también hay una enseñanza en la palabra con respecto a las inversiones. No viene esto al caso, pero me encanta decirlo. Y después, cuando el otro lo escondió, que le dio el talento y lo escondió, ojo, que esto que estamos hablando no es solamente para el que no sabe administrar la plata por la derroche, es para el tacaño también, ¿eh? Porque hay gente que Dios le da y él no da. Ni siquiera lo usa para su beneficio, para disfrutar. Porque hay tres cosas. Nosotros lo enseñamos con los nenes de jardín, ¿no? Le hacemos poner 3 latitas. En una, cuando reciben dinero, en una ponen gastar, en otra ponen ahorrar y en otra ponen dar. Entonces, hay una que los nenes ahorran y la que tienen que gastar es el 10%, era, ¿no? En 3 partes iguales. En 3 partes iguales. Entonces, la parte que tienen para gastar, la tienen que gastar. Y la plata que ahorran la toca. Y después hay una parte para dar. ¿Por qué? Porque en la generosidad también está la bendición. Entonces, los nenes que a lo mejor entienden lo que es dar en la obra o en su escuelita bíblica o en su escuela dominical, lo hacen, y si no, dan a alguien que necesita, o le compran algo a un niño que necesita. Eso desde pequeño, y esto de grande también. Dios nos da, pero también no para que guardemos, a ver si todavía se viene, qué sé yo, qué cosa. Y se puede venir, pero nosotros tenemos un Dios que es el dueño. Si nosotros administramos bien y creemos lo que Dios nos está diciendo, no estamos moriendo de miedo, está agarrando todo, yo no doy a esto, no doy al otro, no doy a la obra, no, porque tengo miedo. No es así. Entonces empecemos a aflojarnos y a tener confianza en ese Dios grande y verdadero. Si nosotros le contáramos la historia, bueno, después les voy a contar para que se rían un ratito de cómo fue que Dios nos puso sobre lo pequeño para después darlo a los demás. Déjame ampliar esto que dijo Laura con respecto a la enseñanza de las finanzas a los niños pequeños. ¿Desde qué edad se le enseña? Desde que los chicos pueden entender las cosas. Laura mencionó 3 latitas. Le das que sea múltiplo de 3, eso que le vas a dar, para que en cada una de ellas ponga el tercio de eso que le das. Entonces, para ahorrar, para dar y para gastar. En la cual, en la lata que él tiene para gastar, se gasta sí o sí. Eso se gasta. Y estamos hablando de un niño que te está enseñando finanzas desde pequeñito. Digo con algo bien concreto, pero también puede ser a través de los juegos, a través de juegos didácticos, a través de fichas que podés hacer, a través de hoy que tienen los celulares que tienen también enseñanzas con respecto a las finanzas.
Y con respecto a las celulares, tengan cuidado porque ahora está con el tema este del juego en línea, que después no sabes cómo y te vaciaron tu billetera, la tuya y la de los que siguen. Entonces tengan cuidado con estas cosas. Pero bueno, se tiene que enseñar finanzas desde el hogar, en las pequeñas cosas, ahorrar. También se tiene que enseñar finanzas cuando un chico sale de la habitación y tiene que apagar la luz porque es inútil el gasto que está haciendo. Digo pequeños ejemplos para que veamos cómo se puede ahorrar las cosas que a veces son tan insignificantes y no le damos importancia. Alguien dijo, lo importante no es lo que haría si tuviera 1.000.000 de pesos, lo importante es lo que hago con los 10 pesos que hoy tengo en el bolsillo, porque es otra cosa también. No, yo cuando a mí Dios me dé un sueldo grande o pueda entrar, qué sé yo, en esa empresa, entonces yo ahí sí voy a empezar a dar a la obra, voy a empezar a todo. Y Dios te dice, ¿y con esto? Si vos con esto no podés hacerlo, menos lo vas a poder hacer con lo que yo te voy a dar. Entonces, es las cosas que van de menor a mayor. Y esto es bíblico. Así que pensemos lo que hacemos. Pensemos en esto porque es importante. Yo quería decirle, si me perdí acá. Bueno, mientras lo buscas, Dios nos enseña lo que le corresponde a Él. ¿Sí? Él nos da todo, pero Él dice lo que tenemos que hacer con respecto al mantenimiento de la obra y la ampliación de lo que tiene Dios en la tierra, en este lugar. ¿Sí? Porque Él nos ha dejado a nosotros esa responsabilidad. Si Él creó todo, si Él hizo todo, no tenemos que hacer nada, simplemente administradores. ¿Le vamos a retasear lo que Dios nos pide que hagamos? Ahí estamos realmente viendo qué tensión hay en nosotros, qué conflicto interno hay. Sí, Él nos dio todo. Es más, te puso en ese lugar para que lo administres, te dio esa familia para que la cuides, te dio ese trabajo para que vivas de lo que te ingresa. Es más, te da nuevas oportunidades para que a través del ingreso que recibís puedas proyectar aquellas cosas que querés hacer. Entonces, ¿cómo no vamos a ser fieles en aquellas cosas que nos pide? Ahora, si tenemos conflictos en la parte que le corresponde a Dios y darle esto a Dios, ¿cómo no vamos a tener más conflicto en el otro 90% que nos queda? Administrándolo como se nos da la gana. Por eso volvemos a decir, volvamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Con ese 90% que te queda, sé responsable. Ahí está el quid de la cuestión. Sé fiel, sé honesto. Escribí en una hoja o en la tablet o donde tengas, bajate algún programa en la cual pongas lo que yo gano, lo que tengo que asumir como responsabilidad mía, y ve si lo que estás poniendo ahí te alcanza. Y mientras lo hagas en el papel, está todo de 10, anda bien. El tema es cuando vos no lo haces en el papel, lo haces directamente en la práctica. ¿Se entiende? Yo en el papel puedo hacer diseño, el plano de mi casa, lo que sea. Total, lo borro y lo vuelvo a ampliar esto. Ahora, cuando estoy construyendo y ya está edificado, tenés que romper todo y hacer todo de nuevo. ¿Se entiende lo que te digo? En el presupuesto lo mismo. Hacer en el papel todo esto y que te coincida lo que ingresa con lo que egresa. Si no te da esta ecuación, hay algo del egreso que tenés que corregir. ¿Se comprende? O estás pagando mucho de alquiler, o estás pagando mucho de transporte, o estás pagando mucho de alimentación. O estás comprando porquería. O lo que fuese, ¿sí? Entonces, esto lo ve cada uno. Sí, sí, nos pasa todo. O sea, nos pasa. A veces sí. ¿Vieron la propaganda aquí? Bueno, pero lo importante de esto, cambiemos de tema. Lo importante de esto. La mujer que me diste, dijo Adán. No, pero yo me guardo el 10%. El 10% al Señor, el 10% para mí, para gastar, y todo lo demás lo ahorro. ¿Y el mío? El tuyo es tuyo, no sé. Anotea. Bueno. No, lo importante de esto, esta cuestión, en realidad, lo que vamos a explicar, lo explicamos rápido, lo de cómo elaboró un presupuesto. Permitime, antes de que sigas con esto, cuando estamos haciendo el curso, lo hicimos con varias personas de distintos países latinoamericanos. Y cuando dijimos lo que gastamos para nosotros, sin tener que responder nada a nadie, porque eso lo sacamos de nuestro sueldo, ¿el 10% de su sueldo se gasta en ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Si ese es nuestro presupuesto. No, acá se gasta el 3%, el 4% como mucho. Nada. O nada.
en cada lugar hay que ver cómo se aplican los principios para que cada vez sea más. Si fuiste fiel en lo poco, empezaste con el 2 o el 3, el 5, el 10%, tranquilamente después poder darte esos gustos que querés con respecto a lo que claro, te querés pero comprar. no lo van a entender si no explicamos lo otro antes, porque no es para todos estos. Sí. El tema del 90% que nos queda es cómo lo administramos. Porque decimos, bueno, yo doy el diezmo, por ejemplo, ofrendo, pero a mí la plata no me alcanza. Pero no es que con eso va a salvar las papas. Vos tenés que además administrar con los principios de Dios el 90% que te queda. Es decir, yo tengo, hagamos esta imagen rápida porque esto es para trabajarla mucho más. No pueden ser mis egresos mayores que mis ingresos. Entonces, con ese 90% yo tengo que saber. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿sabe cuánto gasta para comer? Seguro. Otros no. ¿Cuánto gastan en educación? ¿Cuánto gastan con el auto? Bien. ¿Cuánto gastan en alquiler? Perfecto. Hay gente que lo sabe, me parece perfecto. Al que no, todavía no lo organizó y dice, bueno, yo la verdad no sé cuánto gasta. ¿Qué les recomendamos hacer a la gente para que empiece a trabajar con esto, que también es un proceso y un hábito? En una cajita de zapatos, durante 30 días, ustedes junten todos los tickets de las compras que hacen en el súper, todos, si compran empanada a la iglesia para colaborar, ponen empanada tanto y lo ponen ahí, todo lo que gasten de nafta, todo. A los 30 días se sienta con su esposa, si la tiene y si no solo, y antes de desmayarse, saca todos los, no, pero es verdad esto, sacan todos los papelitos y los dividen. Por ejemplo, esto de alimentación, esto farmacia, esto ropa, esto alquiler, esto todo. Bueno, sí, entra todos los gastos. Después yo divido cada uno. Es un trabajillo, les digo, pero es la única forma de empezar a aprender. Sí, hay gente que ya sabe lo que gasta, no hay ningún problema, no tiene por qué hacerlo. Entonces, después que yo saco todos esos tickets y los separo y sumo cada uno, y sumo al final, y ahí voy a ver en qué gasté mi plata. Entonces digo, bueno, gano 10 millones y estoy gastando 10 millones y medio. Estoy diciendo cualquier número para que me entiendan. Entonces, a ver, ¿dónde achico? ¿Dónde sustituyo? Porque hay cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, la comida, que puede ser más barato. Y si no, empiezo a cortar ramas, porque tengo que llegar a fin de mes con eso. Porque si usted realmente ve las pavadas que nosotros gastamos plata, decir, ¿para qué compré esto? Lo compré porque estaba de oferta, pero la verdad que no lo uso. Hay un montón de cosas, entonces tenemos que aprender a eso. Eso que yo les dije de los tickets es para tener una idea básica, porque un mes, por ejemplo, podemos gastar más que otro, pero para tener una idea como para empezar a realizar un presupuesto. Entonces digo, bueno, de mi sueldo tengo este porcentaje de dinero para gastar en comida y hago el esfuerzo para que sea ese porcentaje. El primer mes no me va a alcanzar. El segundo voy ahí. Y el tercero tal vez ahí agarre viaje, porque es un hábito. Si yo tengo demasiadas salidas en lo que es internet, porque tengo el fútbol, el no sé qué, el no sé cuánto, y bueno, pero yo no le renuncié al fútbol si yo no salgo. Bueno, pero cuando hay que hacer recortes, esto se llama, ¿saben qué? Satisfacción diferida. Hoy no lo puedo hacer, pero cuando yo me organice y pueda tener mis cuentas organizadas, voy a poder hacerlo. No es que no lo voy a hacer nunca más en la vida, ni porque me voy a morir porque no vea el fútbol en la televisión. Doy un ejemplo. Pero esto a veces hay que sacar algunas cosas para después, cuando uno está organizado, poder realizarlas. O mucha gente se va de vacaciones en el verano con el sueldo del mes. No, porque vas a venir con la tarjeta hasta la maceta. ¿Por qué? Porque lo del mes lo tenía ya gastado para pagar las cosas del mes. Entonces vos te vas igual de vacaciones, no es lo mismo, porque encima que gastás más, todavía debes lo que tenés habitualmente en tu casa. Bueno, y esto viene a cuenta también de cuando hablamos de los señores. La tarjeta de crédito, que el pastor quería que yo las hiciera cortar, pero no las voy a hacer cortar.
La tarjeta de crédito no alarga mi sueldo, chicos. No lo aumenta. No lo aumenta. Es un préstamo que me da un banco para que yo compre las locuras que ellos me ofrecen y encima después lo tengo que pagar. Y si yo no lo pago y pago el mínimo, que es el peor error que usted puede cometer, me van a cobrar unos impuestos tremendos. Intereses. Ahí tenemos el Señor. ¿Entienden la diferencia del amo? Nos da el préstamo, nos da que nosotros nos vayamos de vacaciones a la Bahamas, allá, acá, que disfrutemos de la playa, qué sé yo, y después, ¿a quién le tenemos que rendir? ¿Ven la diferencia de lo que es dos señores? Este también me da un préstamo. Me deja que yo administre la plata que me da el... ¿Cómo se llama de la tarjeta que te dan? No, pero ¿cómo se llama? El monto. Ese monto que me da yo lo puedo administrar como quiero, pero después le tengo que rendir cuentas. ¿Entienden esto? La tarjeta es para usarla en determinadas ocasiones y cuando yo tengo un respaldo de plata atrás. Es como si fuera una tarjeta de débito. No les gustó a nadie, pero es así. Es así. A ver, el pastor decía, no. cortemos tarjeta. Lo decía la vez pasada. Lo que no hay que hacer es meterse en situaciones de las cuales no sé cómo salir. Siempre se enseña las finanzas. Antes de meterte en un negocio, preguntá cómo se sale. ¿Sí? Porque si no sabes cómo se sale, ese negocio cada vez te va llevando a más, a más y a más. Muchos dicen, me compré el cero. Y yo te diría, ¿sabés cómo se sale del cero? Si vos podés seguir pagando, tenés que dejar el cero y volver a cero. Pero cero en tus finanzas. ¿Sí? ¿Se entiende? Aunque lo pierdas. ¿Por qué? Porque si vos llegaste a la cuota 4, a la 5 y te faltan 84 y no podés seguir pagando, es preferible que pierdas 5 y no las 70, 30 o lo que fuese. O no solo pierdas el auto, el plan, pierdas mucho más que eso. Te metiste en un préstamo para tratar de equilibrar tus cuentas y cada vez peor. Por eso, lo que decíamos al principio, bajo los principios de Dios y no los principios de este mundo. Como dicen las publicidades, nada que un tarjetazo no lo pueda lograr. Entonces, todo te lleva a, yo me lo merezco, tarjeta. Y encima dice, paga el mínimo y financia el resto. Le estás haciendo el caldo gordo a los inversores. Es más, si no pudiste pagar la totalidad, hacelo en cuotas, sabiendo que vas a tener interés, pero lo pagás más cómodamente. Ahí están los 400 años de esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Entonces, ¿saben cuánto se tarda en salir una tarjeta de crédito cuando está el rojo vivo? Ya morado, no sé qué color, ya amarillo, porque está a punto de explotar. Fosforescente. Años. Porque vos estás pagando el mínimo, que es un 15%, y el otro 75, 80% te lo van financiando. ¿Sí? Y va a llegar un momento que ni pagando el mínimo vas a poder seguir usándola. Cada vez más. Llega un momento que vos decís, dejo de comprar y voy a tratar de pagar. ¿Cómo haces si lo que ganaste alcanza para cada mes? Y vos encima tenés que pagar lo que venía de la tarjeta y te seguís metiendo más. Entonces, si no sabés usar la tarjeta de crédito, acá sí te doy la razón, pastor, cortala. O guardala. Cortala, o guardala, o devolvela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un instrumento que cada vez te va metiendo más en deuda. Pero llega un momento que dice basta. Ni hablemos si tenés 2, 3 o más tarjetas de crédito. Es un señor la tarjeta. ¿Sí? Si estás en construcción y estás trabajando con respecto a la compra de materiales, aprovechando los beneficios que te da el banco, en 10 cuotas, el banco te bonifica una o lo que fuese, en 3 cuotas sin interés, es una cosa. Pero no te sigas metiendo en varias compras, porque va a llegar a la cuarta, quinta compra de las varias que hiciste, que va a decir, acá ya estoy excedido. Entonces, siempre lo que vos vas a consumir, que lo puedas pagar con el dinero que te entró en el mes, no con lo que vas a cobrar. Porque si lo que vas a cobrar es menos de lo que te entró, decime de dónde sacas el dinero. O otra vez volvemos al circo de la rata que dice Kiyosaki. Bueno, entonces, en la medida que aplicamos los principios de Dios en nuestras finanzas, empezaremos a salir de las deudas, a gastar sabiamente, a ahorrar para el futuro y dar más para la obra de Dios. O para la obra de Dios puede haber otras obras también que uno pueda dar más allá de la obra de Dios, ¿no? A veces hay gente que pertenece a cooperadoras o a lo que fuera.
Pero hay un principio de fidelidad. Es decir, nosotros, bueno, de pronto conocemos todo esto, macanudo, qué sé yo. Bueno, pero no importa, yo sigo haciendo lo que se me ocurre. Pero estamos derrochando las posesiones del Señor, el dinero que nos da el Señor. Y Él puede quitarnos los privilegios de ser mayordomos. Ojo con esto. Dice, así como sí, le sacó a este que le dio las 1000 monedas de oro, ¿y este qué hizo? La guardó en el colchón. ¿Qué le dijo el Señor? Lo hubiese puesto en el banco. Ojo con tener el dinero guardado de tus ahorros en el colchón de tu casa. Es bíblico esto. Ponlo a trabajar, invertilo. primero paga las deudas. Bueno. Porque otro tema, Benjamín, que viene, no podemos cortar con esto, porque es otro tema, pero bueno, la gente, no sé si nos han escuchado en la radio, todo el mundo decía, ¿en qué puedo invertir? ¿Qué me conviene? ¿En qué invierto? ¿Qué sé yo? Claro, la gente quiere ganar la plata fácil, chicos, pero para invertir no tenés que tener deudas. No tenés que tener deudas. Primero, porque la palabra dice no debáis a nadie nada, no hay ningún invento nuestro. Y segundo, que si vos tenés una deuda, la deuda tiene un montón de interés y vas agrandando, pero tengo plata invertida, qué sé yo, en CDR, ponele, un bono, una acción, algo así. Bueno, no, primero tenemos que organizar nuestras finanzas, vamos de a poco. Ahora vamos viendo cómo el Señor lo pone en lo poco y si somos fieles en eso vamos a poder ser inversores, vamos a poder ser empresarios, porque nadie dice que no. Dios no dice eso, pero sí dice que nosotros en lo pequeño tenemos que ser fiel y aprender a administrarlo. Porque si después me da una empresa, me da un montón de plata, yo no voy a saber qué hacer. ¿Vieron muchas veces los boxeadores o la gente que se ha ganado la lotería y todo eso? Después terminan tirados en el medio de una villa porque se gastaron toda la plata, malgastaron todo, porque nadie les enseñó y porque aparte la plata es un señor. Si vos no tenés no sabes administrarlo. Es real esto. Y las riquezas van y vienen. Lo que hoy ganás millones, de buenas a primera dejaste de ganar eso y volviste a lo que tenías antes. Y cuando veía a los jugadores de la selección, lo que mostraban que tenían, obviamente, las fortunas que ganan, vos decís, ¿y cómo no se va a dar ese gusto? ¿Sí? Vos decís, el auto de tus sueños se lo tienen en un santiamén. Pero bueno, espero que puedan aprender, y gracias a Dios tienen escuela donde les van enseñando que esto que están teniendo ahora no les va a durar mucho tiempo. Cualquier problema que tengan en su físico, una quebradura, los corre de aquellos que estaban haciendo, los corre o los saca. ¿Sí? Entonces, si no te preparás para eso que viene, vas a perder todo. Y vos decís, ¿quién me diera haber sabido cómo administrar correctamente esto? Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos más, cómo lo utilizamos y cómo lo gastamos. Entonces, usalo sabiamente, pedí sabiduría, pedí consejo, preguntá cómo se invierte. No preguntes a aquellos que no saben, así como hay especialistas en medicina, en construcción, en docencia. Preguntá a los que se encargan de finanzas cómo se opera en el mundo de las finanzas. Yo sé. Terminaste perdiendo todo. Acá quería hacer una aclaración. Hablamos cuando apareció el Bitcoin, ¿se acuerdan? Todo el mundo compraba, hacía, vendía. Había una familia que vendió todas sus propiedades, posesiones, e invirtió todo en eso. No sé cómo terminó la historia de este muchacho. Digo, pobre familia que llevó por esta cuestión de querer ganar más de lo que podía, a vender todas sus posesiones, casa, vendió todo. Es una cosa, cuando vos escuchaba esto, está loco este pibe. Bueno, aparte no se invierte todo en una sola cosa, ese es otro tema. Bueno, yo quería decir algo, cuando vos decías de los consejos, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero ¿de qué consejos? Porque si yo le voy a pedir un consejo para hacer una operación, para hacer un negocio, una persona que tiene deuda, que está fundida, que no tiene nada, ¿qué consejo me puede dar? A ver, porque es mi amigo y yo le dije, mira, vos sabés, y el otro que te va a aconsejar si no tiene dónde caerse muerto, no tiene unas deudas impresionantes. No, entonces, tengo que preguntarle a una persona, en primer lugar, ojo con los consejos, porque a lo mejor a la persona que nosotros le pedimos un consejo que no es cristiano, nos va a aconsejar a la luz de las finanzas del mundo. Entonces, tratemos de juntar las dos cosas, que no es fácil. Alguien que realmente su vida lo respalde, que es una persona ordenada en sus finanzas y que además
pueda aconsejarte, que sea cristiano en serio y que entienda de esto. Porque a veces, si no, buscamos malos consejos y después salen mal las cosas y derrochamos estas posesiones que Dios nos ha dado. Así que la cosa es medio como para pensarlo, como complicado y para analizar todo esto. Y si usted hasta ahora no lo supo o lo hizo mal, y bueno, a pedir perdón y Dios va a restaurar, porque para eso vinimos a traer esto. Por algo nos dio este mensaje el Señor y no nos dio otro, porque teníamos un montón de cosas para compartir. Pero bueno, a los dos Dios nos puso en el corazón esto, así que algo tiene que ver con lo que está pasando en esta congregación. Muy bien, y hay otra de las cosas en los principios. No conocemos nada de ustedes en cuanto a las finanzas. Ni le hemos preguntado ni a los pastores ni a los que se encargan, no sabemos nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos ves la realidad que pasa en la sociedad, nosotros que componemos parte de esa sociedad, también participamos de esto. Por eso digo, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué principios estamos siguiendo? ¿Los principios del mundo o los principios que nos da el Señor en su palabra? Entonces, el Señor quiere ponernos sobre más de lo que hoy tenemos, pero Él quiere ver qué tan fieles somos con aquellos que nos ha concedido, que nos ha dado para que nosotros administremos. Entonces, Señor, gracias por el trabajo que hoy me diste. Me alcanza para satisfacer mis necesidades, no mis deseos, no aquellas cosas que viajaría por el mundo y sería feliz. No, mis necesidades. Señor, si me sigues bendiciendo como dijo Jacob, y me prosperaras en todos mis caminos, y esto y lo otro, y ahí hacemos una promesa con el Señor. Y el Señor toma tu promesa, toma el pedido, y dice, yo cumplí mi parte, ahora vos, ¿qué haces? Y así como Él cumplió, y si vos no cumplís tu parte, no te asombres como esas cosas que pasan como un viento, o ese silbido, o ese cuchillo, desaparecen tus finanzas, porque dice que son efímeras. Está en la palabra de Dios. Cuídate de poner todo tu corazón en las finanzas de este mundo. Antes, pónganlos en el del cielo. ¿Cuáles son las del cielo? Hacerlo justo ante los ojos de Dios. A veces pensamos que tengo que invertir para tener. No. Hacelo justo y fielmente lo que el Señor te pide aquí en la tierra. Lo que yo tengo, hay empresas de primer nivel mundial que aparte de darle al Señor lo que corresponde, viven con el 10% de sus ingresos y el otro 90% lo donan a obras de caridad. Es tanto el dinero. Uno dice, si yo tuviera eso, sé fiel en lo poco. Ellos empezaron también haciendo lo pequeñito. Fueron fieles y el Señor fue expandiendo, fue ampliando. Y como dijo, si es mío la plata y el oro, te lo voy a dar. Bueno, si de los principios de fidelidad estábamos hablando, dice, si derrochamos las posesiones que el Señor puede quitarnos el privilegio de ser mayordomos. Y hay base bíblica de esto. Dice, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Claro. Y esto que está expresado en la palabra de Dios de esta manera, en muchos casos no aparece así. De repente lo que vos estabas haciendo, teniendo, quebraste. Te fuiste al quebranto. ¿Y cómo fue eso? Dios permitió tal cosa. ¿Por qué? Porque no fuiste fiel. No fuiste fiel con el pago del jornal de tus trabajadores. No fuiste fiel con las inversiones y los negocios que hacías. No pagabas lo que te pedían que tenías que pagar. Desapareció. El Señor permite esas cosas, así como permitió con Job que pasara la calamidad que pasó con José, porque lo vendieron los hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Él prepara de antemano lo que después va a ser bendición para sus hijos. Lo que en su momento José pareció una desgracia, cuando se encuentra con sus hermanos en Egipto, recuerdan la historia, la gran mayoría, y si no, los invito a que en la Biblia lo vean. Es para hacer una serie con lo de José. Cuando él se encuentra nuevamente con sus hermanos y los hermanos pensando, bueno, acá nos va a dejar preso, nos va a matar. No, esto dijo José, Dios preparó de antemano para liberarlos de la hambruna que vino sobre toda la tierra. Entonces, el corazón de José
el corazón de Moisés. No, él estaba en el reinado de los faraones. Dejó todo eso para ayudar al pueblo de Dios. Mire si tendremos que ser fieles en lo que hacemos. Cuando vamos a pasarlo al mundo real esto, ¿no? Cuando yo trabajo, yo soy un empleado en relación de dependencia, soy un profesional, acá tenemos médicos, soy un trabajador cuentapropista, albañil, carpintero, tornero, mecánico, lo que sea. Ojo con los presupuestos que paso. Ojo con la palabra que doy en la terminación de ese trabajo. Si yo voy a la modista y me dice, bueno, sale tanto, pero está terminado para dentro de 15 días, y voy a los 15 días y no está terminado, a los 20 no está terminado, eso delante de Dios no está bien, porque yo estoy administrando el talento que Dios me da. ¿Dónde está la diferencia entre la modista que no tiene a Cristo y yo que tengo a Cristo? Si yo soy un carpintero y le digo, mira, la cama va a estar hecha para el mes que viene, con tal y tal cosa, yo tengo que cumplir, porque yo le estoy cumpliendo a Dios, no a la persona. Entonces, si yo doy una palabra, si yo pido prestado, yo no aconsejo que se haga, pero si yo pido prestado un dinerillo a alguien, y sobre todo si un hermano, es lo primero que yo tengo que salvar. Usted no puede mentir. Usted no puede robarle al otro. Si usted le pide un dinero prestado, es prestado. Ahora, el que da tiene que imaginarse que si se lo prestó, olvídate. O sea, tenés que prestar, claro, no, pero en este sentido digo, cuando uno presta, tiene que ser algo que usted no necesite para el uso de su familia. Tiene que ser decir, bueno, yo tengo esto me sobra y lo puedo prestar si no me lo devuelven. O sea, yo no puedo sacar a mi familia la alimentación o lo que sea para prestar a otra persona. Eso es después más largo para explicar. Pero digo, en cuántas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. Hay dos principios que emergen de este pasaje que leímos de Lucas, el hombre rico que tenía un administrador. Lo leí, ¿no? Sí. Primero, cuando derrochamos nuestros bienes, finalmente esto se hace de conocimiento público y se convierte en un mal testimonio. Esto que hablábamos recién es un mal testimonio. Tarde o temprano se sabrá. El pasaje dice que el hombre rico tenía un mayordomo a quien acusaron de derrochar los bienes. ¿Por qué? Porque esto va de boca en boca, hermano. Ese que va a la iglesia, no. Ni lo llames, mira. O ni confíes en la persona. Eso es el testimonio. Entonces, cuidado con estas cosas que a veces no le damos importancia. Y después, el segundo punto es, ¿debemos ser fieles? ¿Están cansados? Ah, bueno, sigan. Déjame agregar entonces. Cuando dice la palabra que tu sí sea sí y tu no sea no. Sí puedo, no puedo. Aunque aparentemente pierda el cliente o pierda la venta. Yo no te lo puedo hacer, yo no te lo puedo vender, pero en tal lugar sí te lo pueden hacer, en tal lugar sí te lo pueden vender. No quiero ser acaparador de todo. Si yo no doy, que camine la persona. Y atendamos bien a las personas, a los clientes. Atendamos bien en el trabajo donde Dios nos puso. Que ese es tu cliente. Sea el trabajo que hagas. Porque si vos no atendés bien al cliente, sea que vendas o que prestes un servicio, ese cliente va a buscar a otro servidor o va a buscar a otro que lo atienda bien. ¿Quién no quiere cuando entra a un comercio o un negocio que al menos lo salude? Hola, buen día, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, fíjense qué hermosos principios que muchas veces son los que inhiben una venta. Y yo todavía no abrí la boca, pero ya el solo hecho de seguir con el celular en vez de atender a la persona que está ahí, yo abro la puerta y la persona sigue con, bueno, sí, seguí con tu celular, está más ocupado que en hacer la venta que querés. ¿Se comprende? Y así con todas las cosas. Hoy el celular viene a ser ese filtro que muchas veces, ¿y por qué no vendo? Y si te están viendo de afuera que estás todo el día con el celular, estás haciendo esto, aquello, tu celular es como la extensión de tu mano, de todo lo demás. Hay no sé si es un dibujo animado donde iba el celular con el nenito acompañándolo, no sé si lo vieron, que caía en un pozo, hasta que de repente otros chicos le tiraron algo al chico, se puso a jugar y mandó a otra cosa el celular y sí se puso a jugar. Seamos como niños, no nos dejemos llevar y atrapar por las cosas que este mundo nos da.
tengamos sumo cuidado con eso. No digo que no lo uses, pero restringí el tiempo de uso de la tecnología. Bueno, acá hay dos puntos interesantes. Este ya lo habíamos visto un poco. Dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, dice Lucas 16:10. 16:10, sí. Pero yo quiero referirme a este, que es el 3. Dice: debemos ser fieles con las posesiones de otros. Dice: la fidelidad en las posesiones de otras personas en alguna medida determinará cuánto nos será dado. Vuelvo a repetir esto. La fidelidad con las posesiones de otras personas en alguna medida determinará cuánto nos será dado. Hay un principio general en las Escrituras: y con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos cuando estamos alquilando, por ejemplo? Total, no es mi casa. ¿Para qué la voy a cuidar? Se me rompe un vidrio, pongo un cacho de madera. No cuido ni siquiera el jardín, total es de otro. Ahí Dios te dio una responsabilidad de administrar lo que es de otro. Si yo pido un auto prestado por una determinada necesidad y desgraciadamente lo choco, yo tengo que hacerme cargo de eso. O una herramienta. O una herramienta. O lo que fuese. O lo que sea. Entonces, ¿cómo estoy cuidando yo las posesiones de otro? Total, no cuido. Esto se ve, yo hablo por lo que conozco, ¿no? Esto se ve en los alquileres. Sí, total, aparece y se rompe ¿cómo se llama esto? Un picaporte, un picaporte, total, lo dejamos tirado. No voy a tratar a ver si le puedo poner clavo. Estas cosas Dios las ve. Y por ahí no tenemos nuestra casa ahora, porque estamos esperando que nos entregue el IPB o porque le estamos haciendo. Pero si nosotros no sabemos cuidar lo ajeno, no nos puede dar la responsabilidad de algo propio acá en la tierra. ¿Entienden cómo todo está relacionado? ¿Cómo tenemos que fijarnos en cada cosa de nuestra vida, de lo que hacemos? Entonces, ojo con esto de no cuidar lo ajeno, ¿eh? O pido alguna herramienta o alguna otra cosa que pueda pedir, lo que sea. O me dejaron una casa para... Un tips para no pedir. En el caso que se me rompa lo que él me prestó, ¿lo puedo reparar? ¿Se lo puedo comprar? Si no es así, no se lo pidas. Porque se te puede romper. Me ha pasado. Obviamente que tuve que reparar. A mí se me rompió. Pero ya estaba viejito. A mí se me rompió. Como decía de lo del auto. Voy a quien arregla la cosa y a arreglarle la herramienta. Ahora si me dice, no tiene más arreglo, es mayor todavía el compromiso. Cómprale una nueva. Por eso digo, antes de pedir prestado algo, pregúntate si realmente vas a poder responder en el caso que se te dañe eso o en el caso que te lo hurten o te lo roben. Pues te lo robaron a vos, no al que te lo prestó. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que incorporar para actuar como Dios quiere que actuemos? Y déjame dar un pequeño tips para el punto anterior. Debemos ser fieles en las cosas pequeñas. ¿Cómo sabe si su hijo será cuidadoso cuando le regale la bicicleta? ¿Saben cómo es? Evalúen cómo cuida la pelota que tiene. O los chiches. Si no la cuida, la deja tirada en cualquier lado, también pasa con la bicicleta. ¿Se comprende? Entonces, antes de darle mayores cosas a los pequeños, evalúen cómo la está cuidando esas pequeñas que tiene. Cómo ordena los juguetes en la casa. ¿Sí? Pasaba en un programa de televisión que dijeron por dejar los juguetes tirados, el médico se cayó y se quebró. El doctor Comillot. Sí. Entonces, fíjate vos, algo tan pequeño, pero estaba jugando al nene, sí, pero este hombre anciano no se fijó, o bien salió de noche, no sé qué pasó, y se quebró. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la organización y el orden. Yo quiero contar algo para que se rían un ratito y se distiendan, que tiene que ver con el de cuando Dios nos pone sobre lo poco y nos va dando lo mucho. Por eso yo les decía que todo lo que nosotros estamos hablando, además de lo aprendido, lo hemos vivido. Y la importancia de cuidar lo ajeno, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, una hermana de la iglesia nos ofreció
un chalecito para que vayamos a vivir en, no sé si conocen La Plata, en la zona de Enringuelet. Un lindo lugar. Cercano a La Plata. Y bueno, no teníamos que pagar el alquiler, pero teníamos que hacer unos arreglos. Vendría a ser lo que es un comodato. Yo te facilito esto, pero vos tenés que hacer. Sí, vendría La a ser la casa nueva. La reparación de la pared que estaba rota, Ah. el cambio de bombeador. Sí. A ver, Bueno. esto estaba en el contrato hecho y según los cálculos de él y nosotros, está bien. Es como pagar un alquiler, pero con la mano de obra, y lo iba haciendo en todo ese año. Nosotros estábamos contrato de por medio. Felices de la vida. Eso es contentamiento. Y eso es importante. Miren, yo no le puedo decir lo que levanté de balde de Portland, de coso. Había sapos encima, chicos. Teníamos que poner trapos en las puertas porque entraban, porque era una zona donde había un río cerca. Era lindo el lugar, pero había sapos. Bueno, hasta luchamos con los sapos. Mire, estuvimos ahí, bueno, le dejamos la casa impecable, felices de la vida. Estuvimos ahí, cuidamos lo ajeno. Nos contentamos porque eso es lo que Dios... Mientras tanto estábamos ahorrando para comprar la casa. Después quedó la casa pastoral de la iglesia de La Plata, se estaba haciendo en Citibel. Y entonces nos pidieron si podíamos ir a cuidar la casa, que no estaba terminada tampoco, y allá felices de la vida fuimos. Yo les puedo decir, lo único que estaba terminado era el baño, después tenía los cables, uno cruzaba para allá, el otro. Bueno, la cosa era que vos tenías que hacer la luz, ¿no? 3 meses fueron. Bueno, 3 meses. Mientras hacían la luz, los pisos, no tenía piso, bueno, felices de la vida porque estábamos cerca de la iglesia, venían los hermanos a casa, bueno, todo eso. Hasta que después pudimos comprar, no, mi papá, no es mi papá, no que sea un regalo, en realidad es una parte de herencia, está la verdad. Nos regaló un terreno en Citibel. Y entonces, ¿cuál fue la primera casa que nosotros tuvimos? Lo que ustedes le llaman casilla. Claro, entonces nosotros pagamos, nunca me voy a olvidar, eran las viviendas Camberley, se llamaban en ese momento. Bueno, pagábamos todos los meses con eso, pues se compraba primero y te la daban después. Claro, pero lo que pasa es que no nos alcanzaba la plata para todas las paredes. Entonces vieron que tiene el esqueleto, tiene una pared del lado de afuera. Este era el ancho de la pared. Que ahora se llama Superbar, en ese momento se llamaba fibrocemento. 4 milímetros, en serio nada. Le digo, 4 milímetros. Sí, es verdad lo que le estamos diciendo. Bueno, felices de la vida con los chicos de la iglesia, y el papá de él, hicimos la plataforma, trajimos la casa, la pusimos, un frío de morirse, así adentro. Bueno, y encima no tenían todas las puertas vidrios. Tuvimos que poner algunos nylon en la ventana. Y no teníamos que hacer pozo ciego, porque todavía no hay en Citibel, que es un barrio hermoso, no hay eso. Bueno, entre todos hicimos eso. Y nosotros felices y agradecidos por Dios, lo que Dios nos había dado. Hasta que pudimos vender, después Dios nos bendijo con una casa y un departamento, y después también fuimos a otra casa que nos alquilaron cuando nos fuimos a otro lugar, porque Dios nos mostraba que nos teníamos que ir. También cuidamos esa casa mejor que la nuestra. Entonces, cuando vos ves, esto quiero decir que es real lo que dice Dios, porque nosotros lo hemos vivido, y como nosotros pienso que un montón de gente más. El cuidar lo ajeno, el estar contento, ser agradecido, pero seguir yendo por más. Ahora, cuando las personas te dicen, vos por qué, y vos tenés, pero yo querés que te cuente el proceso que Dios hizo con nosotros, porque con nosotros y con mucha gente. Por eso digo, a veces uno no tiene que mirar lo que tiene la gente en ese momento, sea bueno o sea malo. Pero ¿cuál fue? ¿Por dónde fuimos procesados? Hubo que dejar vacaciones, hubo que dejar un montón de cosas en pos de tener algo que Dios nos dio, pero con esfuerzo la parte la tuvimos que hacer nosotros, y hoy podemos disfrutar de una vida tranquila. Y esto lo puede hacer con cualquiera de ustedes. El tema es poder entender esto, poder entender estos principios. Nosotros no somos maravillosos porque logramos esto, fuimos obedientes y nos costó mucho, mucho nos costó, y sigue costando mucho las cosas, porque no es que nosotros hacemos esto porque nos gusta hacerlo, es porque la palabra nos dice y nos promete y cumple. Entonces, yo los desafío a ustedes que esto que han escuchado entiendan que es de parte de Dios, y si ustedes no están viviendo esto, pídanle revelación a Dios y pídanle fuerza para poder hacerlo, porque es lo mejor que les puede pasar.
Y es donde ustedes van a disfrutar de la vida y van a disfrutar de los bienes. También metimos las patas, les cuento, y fiero, porque le erramos en un negocio y nos pasó de todo y todavía tenemos la mochila atrás. Pero Dios me dijo, no con plata. Dios me dijo el domingo pasado, Dios nos dijo, me dijo el domingo pasado, creo que estábamos en la alabanza, que alguien preguntó, usted pastor dijo de lo de hoy, y Dios me dijo, haz esto que el otro yo te lo resuelvo. Así que vamos a contar el testimonio que lo va a resolver. Gloria a Dios. Y fue palabra de Dios. Así que Dios no nos deja nunca. Esto no significa eludir la responsabilidad de cuidar y administrar lo que todavía tenemos, ¿sí? Porque si hay una cosa de entregarle las cosas que te dio Dios al diablo, ¿sabes cuál es? Abandonarla. Cuando vos abandonás lo que Dios te dio, se la estás entregando al enemigo. Entonces, aunque cueste y está ahí, seguí trabajando en eso. Cuando vos bajás los brazos, el enemigo te pasa por arriba. No lograste todavía lo que te estás proponiendo, seguí insistiendo. Aparte de orar y hacer lo que Dios te pide, seguí insistiendo. Señor, que el Señor vea que realmente estás interesado, que sos fiel en eso poco que te dio, está viendo el esfuerzo que estás poniendo vos. No porque saques tu mano o vayas al cajero, Dios va a poner plata en tu cajero. Dios no opera de esta manera. Dios es justo y recompensa a aquel que se levanta cada día y va a hacer el trabajo que Dios le encomendó. Por lo tanto, no dejemos de profundizar en los contenidos de lo que estamos dándoles hoy, porque ya lo hemos procesado nosotros y nos da resultados. Es más, dijimos, ¿por qué no arrancamos antes? ¿Por qué no empezamos antes? Conocíamos. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque este era tu tiempo. Claro. Y además no ¿Por qué no era antes? Y porque en esta situación Dios te llevó a que vos puedas pasar por lo que estás pasando, llegar a la casa del Señor para escuchar lo que hoy estás escuchando y decís, de ahora en más, ¿qué hago? Es tu responsabilidad. Sí. Dios dice, pedime lo que querés, siempre y cuando permanezcas en mí y mis palabras en vos. Por lo tanto, ya bueno, vengo a la iglesia, pero si vos no sos fiel con el Señor, a ver, no te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que vos siembres, eso también vas a cosechar. Entonces, comportémonos como Dios quiere que nosotros lo hagamos en nuestras finanzas, en nuestras familias, en las emociones, en todo aquello que estamos aprendiendo. Y decís, en esto no sé, me equivoqué. Matrimonios, si hay jóvenes, una de las cosas que hicimos cuando comenzamos con Laura, antes de nada, fue sentarnos a conversar. De estas cosas. A conversar. Veníamos de dos mundos económicos totalmente diferentes y de diferentes administraciones. A ver, y una de las cosas que trabajamos, me acuerdo en ese momento, si no podemos tener hijos, ¿qué pasa? ¿Y cuándo vamos a empezar a buscar hijos? Esa es la otra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque todo tiene que ser planificado por nosotros. Después y esa planificación se la tenemos que presentar al Señor y el Señor hará lo suyo. Pero yo tengo que planificar mi vida. Señor, vos me dejaste en tu palabra esto. Dijimos, bueno, por 3 años nos vamos a cuidar. 8 tal vez. Después de 3 años empezamos a buscar. Pero porque no era la voluntad de Dios que empezás a buscar. Vinieran. ¿Sabe lo que significa buscar, no? La palabra dice, busquen y van a encontrar. Bueno, vamos a terminar. Y muchas veces el buscar implica que pasen varios meses. Bueno, seguir buscando. Pero antes prepárate para que cuando vengan los hijos tengan donde estar. Y no que después estés poniéndolo en el carro, llevándolo de un lado para... En el carro digo, una forma metafórica, llevándolo de un lado a otro, ¿no? Si Dios te dio la posibilidad de tener una pareja, hacelo en el Señor. Decirle, Señor, ¿cuáles son tus principios para que yo viva de acuerdo a ellos? Y no que después esté sufriendo las consecuencias por no haber planificado correctamente mi vida, mis finanzas y lo que tú quieres para mí. Bueno, vamos a cortar porque si no, la gente tiene hambre y ya no estamos mucho. Yo quiero decir una última cosita y en serio que es lo último. Muchas veces nosotros leemos el pasaje o decimos hay que honrar a Dios con los bienes, ¿cierto? Y todos decimos sí hay que honrar. Esto es honrar a Dios con los bienes. Estos principios
que nosotros vimos, de las posesiones de la buena administración, eso es honrar a Dios con los bienes. Así que bueno, está en ustedes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Ni el pastor, ni la pastora, ni nosotros le vamos a decir lo tienen que hacer así. Ustedes deciden delante del Señor. Esto es una responsabilidad de ustedes delante del Señor. La base bíblica la tienen, la cosa existe, es real, no es mentira, y yo tomo mis decisiones. Para eso Dios nos dio libre albedrío. Así que, bueno, les damos gracias a los chicos, a los pastores en primer lugar confiaron, a ustedes que nos aguantaron 2 horas y a los chicos que nos ayudaron también, Mili y compañía allá, por esta posibilidad tan linda.